Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, en el circuito de Imola. Quinta victoria de la temporada para Max Verstappen, un triunfo que fue cualquier cosa menos fácil o sencillo. Sufrió el piloto de Red Bull, que llegó a atesorar una ventaja de 7 segundos, pero vio cómo en las últimas vueltas esta diferencia se desvanecía ante la llegada precisamente de Lando Norris, el que le arrebató el triunfo en la pasada carrera de Miami. Muy competitivos los dos McLaren, aunque Piastri, teniendo que remontar, no pudo no pudo participar en esa batalla por la victoria. Quizá con dos McLaren en la punta hubiese cambiado bastante esta lucha con Max Verstappen. Max Verstappen se quejó de problemas con los neumáticos en la parte inicial de la carrera, un desgaste prematuro, sobre todo del neumático delantero izquierdo. Teóricamente el derecho es el que más debe de sufrir, y en las últimas vueltas vio cómo su rendimiento caía. Intentó equilibrarlo con el uso de la batería, llegó a las últimas vueltas con la batería muy bajita, no lo pasó nada bien el piloto neerlandés, que suspiró con la bandera a cuadros. Eso sí, sufrida o fácil, son 25 puntos igualmente, quinta de la temporada. Solo se le ha escapado el triunfo de Miami y el triunfo, o mejor dicho, la retirada en el Gran Premio de Australia. Una temporada que está siendo muy buena, la del piloto neerlandés. Segunda posición para Lando Norris, cuarto podio de la temporada, y tercer lugar para Charles Leclerc. Cuarto podio también para el piloto monegasco, que en cierto periodo de la carrera, después de la parada, después de montar neumático duro, fue muy rápido. Fue el piloto más rápido en pista. Comenzó a recortarle terreno a Lando Norris, pero cuando estaba cerca del piloto británico, se fue recto en una de las chicanes, perdió un poquito de terreno, y ya a partir de ese punto coincidió que McLaren fue más competitivo y que Ferrari seguramente decidiría también tomarse las cosas con un poquito más de calma. Cuarta posición para Oscar Piastri, muy complicado adelantar aquí, sin embargo McLaren hizo muy bien el trabajo y logró hacerle un undercut a Carlos Sainz. Desafortunadamente los platos rotos los pagó el piloto español. Quinta posición, no estaba nada contento, nada satisfecho con el rendimiento del vehículo, era consciente de que iba a ser una carrera complicada, lo sabía desde la jornada de ayer, pero molesta, duele quedar tan lejos de su compañero de equipo y sobre todo perder esa batalla, ese duelo con Oscar Piastri. Sexto, Lewis Hamilton, maniobra muy extraña la que hicieron los Mercedes lejos de los pilotos de cabeza. Extraña porque George Russell estaba por delante, pero a falta de menos de 10 vueltas decidió parar en boxes, montar neumáticos nuevos y luchar por la vuelta rápida. Efectivamente, Russell consiguió la vuelta rápida, un punto extra, pero cedió la posición a Lewis Hamilton, que acabó sumando más puntos en total. 8 puntos Lewis Hamilton, 7 puntos George Russell. Maniobra más que curiosa y que quizá Toto Wolff debería explicar. Sexto, Lewis Hamilton, como que tenemos séptimo, George Russell. ¿Quién fue octavo? Checo Pérez. Carrera complicadísima para el piloto mexicano, que acabó a 54 segundos de su compañero de equipo. Su carrera estaba muy complicada desde el inicio, salía en 11º lugar, decidió salir con neumático duro, retrasar lo máximo posible su parada ante la llegada de un safety car y sobre todo para tener aire limpio en determinados momentos de la carrera, pero todo se fue al traste cuando, persiguiendo a Lewis Hamilton, tuvo una salida de pista. Solamente en esa vuelta perdió más de 5 segundos, pero es que seguramente le haría daños al fondo de su vehículo. Pérez, cuando cambió de neumáticos, intentó remontar, ganó algunas posiciones, repetimos, muy complicado adelantar aquí, pero octava posición a más de medio minuto de los Mercedes, 54 segundos de su compañero de equipo. Carrera para olvidar del piloto mexicano. Noveno, Lance Stroll. Estará satisfecho el piloto canadiense, que con una estrategia muy similar a la de Checo Pérez pudo remontar posiciones, batalló las últimas vueltas, luchó codo con codo, y una novena posición que sabe a poco, pero está ahí con los resultados del resto de la temporada. El último punto para Yuki Tsunoda. Buen rendimiento del piloto japonés, quizá pintaba que podía estar un poquito más por encima, pero la carrera, la verdad es que estratégicamente ha sido muy complicada. Se tiene que conformar con ese último punto. ¿Complicada por qué? Porque Fernando Alonso, desde las últimas posiciones, decidió hacer una parada muy temprana.
Alonso avisó de que esta carrera iba a ser como un entrenamiento libre para ellos, iba a ser una carrera de probar, que iban a buscar rodar en aire limpio. Entonces, Fernando atrapó muy pronto a Logan Sargent, no pudo adelantarle y hizo una parada muy temprana. El problema es que el resto de la parrilla reaccionó a la parada de Fernando Alonso. Empezaron a parar pilotos como Albon, como Pierre Gasly, y esto provocó que vuelta a vuelta siempre había un piloto vulnerable a un undercut que decidía protegerse. Esto tuvo consecuencias al final de la carrera, ya que estando totalmente fuera del guión, muchos pilotos hicieron una segunda parada. Hubo más desgaste del previsto. Lo que sí que fue curioso es que parecía que tanto neumático medio como neumático duro tenían un desgaste muy similar. Se completaron muchas vueltas con el neumático medio. ¿Quién se quedó sin premio? Nico Hülkenberg, 11º, lo luchó el piloto de Haas, no fue nada buena su parada, paró demasiado temprano, sufrió la parte final y se queda con la miel en los labios. 12ª posición para Kevin Magnussen. Hay que recordar que Nico Hülkenberg salía en posiciones adelantadas y Kevin Magnussen salía al fondo del pelotón, y sin embargo 11º y 12º. 13º, Daniel Ricciardo, que fue uno de los damnificados por esta estrategia, por esta parada temprana, se quedó sin neumáticos y sufrió muchísimas últimas vueltas. 14º, Esteban Ocon, que hizo 2 paradas, remontó pero no lo suficiente. 15º, Wang Yusu. 16º, Pierre Gasly. 17º, Logan Sargent. 18º, Valtteri Bottas, y 19º, Fernando Alonso, que como comentábamos hizo 3-4 paradas. En una última parada muy tardía para montar neumático blando, intentar la vuelta rápida. Sin embargo, se encontró ahí con Lance Stroll, no se entendieron, se estorbaron y quedó a medio segundo de lograr esa vuelta rápida, que en cualquier caso no hubiese significado un punto extra. Fernando Alonso, que acaba la carrera a 2 vueltas, pero como decimos, se le ha sido un entrenamiento libre realmente. Alex Albon no pudo terminar la carrera, tuvo un incidente el piloto tailandés, entró en boxes, salió con la rueda mal apretada, logró regresar a boxes, pero le impusieron una sanción de 10 segundos, estaba con vuelta perdida, estaba muy retrasado y ya a falta de poco para el final el equipo decidió retirar el vehículo y guardar mecánica. En la clasificación general, Max Verstappen se destaca, 161 puntos, casi 2 carreras de ventaja con el segundo clasificado, que ya no es Checo Pérez, sino Charles Leclerc, 113 puntos, 107 son los que acumula el piloto mexicano en tercera posición, y ojo, se acerca Lando Norris, 101 puntos. Muy competitivos los McLaren en estas últimas carreras y ya se está notando. Carlos Sainz, que recordamos se perdió ese Gran Premio de Arabia Saudí, 93 puntos, y Oscar Piastri ya sí queda un poquito más retrasado, aún no ha logrado subir al podio en las carreras principales, 53 puntos. Próxima cita, dentro de 7 días, Gran Premio de Mónaco, el circuito urbano, uno de los más especiales de la temporada. ¡Wow!